Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Muchas veces nos habrán escuchado decir que no era lógico que restricciones a las libertades individuales sean impartidas a través de un órgano administrativo como era el COE. Que todas estas cuestiones debían pasar indefectiblemente por la legislatura, como por ejemplo si se podía salir o no salir a la calle, qué día, qué hora. Si para andar en la calle había que llevar documentos, certificado de vacuna, todas estas cosas lo habíamos planteado muchas veces y sin embargo no solamente en la provincia de Jujuy, sino prácticamente en todas las provincias argentinas habían avanzado en esta lógica cuanto menos disparatada. Alguna vez conversamos con una doctora, una constitucionalista, una ex senadora nacional como el caso de Sonia Margarita Escudero, que planteaba exactamente esto, ¿no? Que los órganos administrativos le habían arrebatado a las legislaturas y al Congreso de la Nación todas estas cuestiones que tienen que ver con las libertades individuales. Y ahora se presenta en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley mediante el cual se termina con el uso del barbijo cuanto menos en lugares al aire libre, lugares abiertos. Este es un proyecto de ley que ya tiene estado parlamentario, entiendo, lo ha presentado el diputado Juan Cardoso, un diputado del justicialismo. 30 segundos y conversamos con él. Seguimos en sobremesa. Diputado Cardoso, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Dije diputado justicialista, está bien, pero el bloque es Juntos por Jujuy. Juntos por Jujuy. ¿Pero eso le quita su pertenencia al PJ o al justicialismo? Yo soy peronista. No he sido electo en las últimas elecciones por el justicialismo, pero pertenecemos al gran movimiento nacional del justicialismo. Estamos enmarcados dentro del Frente de Todos a nivel nacional. Ahora esto me da pie para, y ya vamos a su proyecto, que siempre digo que el partido justicialista es incapaz de contener a todo el peronismo. Y más en Jujuy, digamos, cada vez uno ve en los últimos frentes electorales de filo peronista en Jujuy, fueron 5 o 6, y el Partido Justicialista formó parte de uno de esos 5 o 6 frentes, ¿no? Creo que lo que llamamos el movimiento justicialista es mucho más amplio que la organicidad de un partido. Bueno, vamos al tema que nos compete, por el cual le agradecemos que ha tenido la deferencia en venir. Proyecto de ley, eliminar el uso del barbijo en lugares al aire libre. Así es, yo creo que a 2 años de declarada esta pandemia y de que se pusieron en marcha todas estas restricciones, no solamente el uso de barbijo, sino también las restricciones a la circulación, a las reuniones, etcétera, creo yo que con los porcentajes de vacunación que hay en la población, no solamente en Jujuy, sino en todo el país, también con los pocos casos de positivos para COVID. 4 o 5 creo que fueron. Vienen a raíz de 3, 4, 5, 6 por día, lo cual en una población de casi 780.000 habitantes de la provincia de Jujuy no tienen el mayor sentido seguir con este tipo de restricciones que pareciera que han quedado como una muletilla reflejo de lo que en su momento fueron decisiones administrativas y que mucho hemos cuestionado porque entendimos que en muchas de ellas se avasallaban las libertades individuales. Claro, y a través de un instrumento administrativo, no a través de una ley, ¿no? Muchas veces a través de resoluciones del COE o de decretos que pretendían legislar, ¿no? Creo yo que a 2 años de declarada pandemia hoy no tiene ningún sentido que nos obliguen a todos los jujeños a andar con barbijo en el aire libre, es decir, técnicamente nadie puede salir a hacer deporte si no tiene puesto un barbijo, no se puede ir a dar una vuelta al parque si no se tiene barbijo, en un lugar abierto. Ahora, incluso... La gente dejó de usarlo. Un poco sí, pero a raíz
de este proyecto, me informaban muchos que siguen multando a gente porque no tiene barbijo. O le siguen impidiendo en algunos casos la circulación por no tener barbijo. Es decir, son pocos los casos, entiendo, pero no tienen ninguna razón de ser. Hoy creo que la población, además de los pocos casos, además del gran porcentaje de vacunación, la población ha tomado conciencia en general. Uno ve alcohol en todos lados, hemos adquirido en general el hábito de lavarnos más seguido las manos, de tener un distanciamiento. Es decir, creo que la sociedad también ha crecido en este tipo de hábitos saludables, con lo cual mantener la obligatoriedad bajo pena de multas, como dice el decreto del gobernador, el uso de barbijo al aire libre, no solo que no tiene sentido, sino que hoy entiendo que es una arbitrariedad que tenemos que derogar. Dos cosas. Ayer la escuché a la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe y ella, la señora ministra, decía, atención, hay que aprender a convivir con el COVID como una de las gripes más que tenemos frecuentemente. O sea, ya no lo planteaba en ese escenario dantesco, si se quiere. Sí, decía, mire muchachos, es una gripe más, hay que tener precaución, pero es una gripe más. Lo decía la ministra, ¿eh? Todo indicaría que vamos hacia ahí, ¿no? De hecho, digamos, hoy se hacen reuniones multitudinarias, se han hecho actos de campaña, se han hecho recitales. Hubo carnaval donde hemos participado todos los jujeños, es decir, es un sinsentido que se mantengan este tipo de vigencias. Ahora, ¿sabe lo que me preocupa? Que tengamos que llegar a hablar de una obviedad como esta, listo, al aire libre no, a través de una ley. Porque todo lo que han hecho con instrumentos administrativos ahora no lo hacen. Así es medio loco. Así es, parece ser que el gobierno estaba muy apurado por salir a poner en vigencia restricciones, pero cuando se trata de levantar estas restricciones, ahí ya no está tan apurado, ¿no? Es como que esto que le han agarrado el gustito a la pandemia, ¿no? Que bajo el nombre de la pandemia se han cometido muchos abusos, muchos excesos. Como veníamos hablando, se avasalló muchas libertades individuales sin tener las facultades para hacerlo. El otro día le decía en la radio a usted que algunos, y me refiero puntualmente a Morales, creía que en vez de ser un barbijo era un bozal, para que la gente no pueda hablar, ¿no? Pues se ponía loco cada vez que alguien opinaba de algo de esto. Yo creo que sobreactuaron una situación y se enamoraron de las restricciones. Hoy tenemos que tender hacia la liberación total del barbijo. Yo entiendo que en algunos lugares cerrados todavía no es oportuno, qué sé yo, pero hoy al aire libre, circular por un parque, por una calle, con distanciamiento social, etcétera, no tiene ningún sentido tener barbijo. Y no lo dice Juan Cardoso, es decir, el mundo está yendo para ahí. Sí. Así como el mundo en su momento lo impuso, de alguna forma, hoy en todos los países están liberando, muchas provincias ya lo han hecho, y no entiendo por qué Jujuy no avanzamos en esto, por eso planteo el proyecto para que lo discutamos. ¿Tiene alguna certeza de que el bloque radicalismo, que es el bloque mayoritario, va a acompañar esto? Yo creo que muchas veces los hechos sobrepasan a los actores políticos. Creo que hoy es casi, como usted decía, una obviedad. Tenemos que empezar a levantar no solo el uso de barbijo, sino muchas restricciones y penalidades y multas que hoy siguen vigentes. Ahora, ¿qué pasa si Morales la semana que viene emite un decreto o el mismo COE una resolución diciendo levantamos el barbijo en la vía pública? ¿Es probable? Es muy probable porque no se han caracterizado por debatir estos temas en la legislatura. No me extrañaría que tomen una decisión unilateral cuando debiera ser en el seno de la legislatura que se tomen este tipo de decisiones que restringen de alguna forma las libertades, ¿no? Diputado, ¿hablemos política? Sí, por supuesto. Qué lindo lío que hay en el frente de todos, ¿no? Allá y acá. A nivel nacional, yo creo que se están dando debates muy fuertes. Hay temas que han zanjado el espacio político de gobierno.
donde claramente han habido situaciones o opiniones o posturas políticas fundadas cada una de ellas, pero marcando una clara diferencia. Y yo creo que está bien que eso suceda. Es decir, no se puede coincidir en todo. Yo lo que critico para mi espacio es que me hubiese gustado que las discusiones se den más puertas adentro que puertas acaloradas, afuera, como son las del peronismo siempre. Pueden ser discusiones, no es la primera vez que el peronismo da discusiones fuertes, acaloradas, con un tono muy elevado, pero yo creo que más cuando se es gobierno, esas discusiones deben darse puertas adentro. Ahora, ¿cómo repercute esta grieta, fractura expuesta, pónganle el nombre que quiera a nivel nacional, acá, en la provincia de Jujuy, dentro de la gente del peronismo, del Frente de Todos? Yo creo que no se traduce tanto a lo local. Creo que la crisis acá dentro del Frente de Todos en general, creo que es más grave, porque me parece que hay muchos sectores políticos que no han abrazado la unidad como bandera, como objetivo, como el camino para dar una batalla en serio en la provincia y en cada uno de los municipios, ¿no? Creo que todos los esfuerzos que se han hecho y que hemos hecho, muchos no han llegado a buen puerto, ¿no? Y creo que eso marca a las claras que en Jujuy no afecta la crisis del Frente de Todo a nivel nacional, pero claramente tenemos otros problemas. Otras propias crisis. Otras propias crisis y problemas que no lo hemos resuelto. La dirigencia del peronismo en su conjunto no la ha resuelto, y a las claras está en las últimas elecciones 5 o 6 frentes electorales de filo peronista. Y acá me parece, corríjame si me equivoco, tengo la sensación que desde el Partido Justicialista, de un tiempo largo a esta parte, se buscó hacer listas únicas y no listas de unidad. Sí, cuando yo digo lista única, o te gusta o te vas, más o menos esa era la lógica. Yo creo que sí, pero creo que el problema es de origen. Me parece que las discusiones están antes. El problema de la lista es un problema de 24 horas ante un cierre. El problema es que hicimos 2 años antes. Nos hemos parado como oposición, hemos tenido un discurso unificado en contra de los atropellos del gobierno provincial, hemos levantado la voz cada vez que no nos parecía algo de la alianza gobernante en la provincia. Creo que ahí está el germen, si se quiere, de la falta de unidad. Si nosotros no podemos ponernos de acuerdo, si la dirigencia del peronismo en su conjunto, con los distintos partidos políticos que han integrado históricamente el peronismo, los frentes electorales peronistas, no nos hemos podido poner de acuerdo en cosas tan básicas como ser un frente de oposición al gobierno provincial. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo esto? Si los papeles dicen que son oposición. Bueno, yo creo que hemos hecho mucho esfuerzo y lo hacemos todos los días, ¿no? El justicialismo tiene un mandato social de ser oposición. En las últimas elecciones provinciales, el 60% de la población le dijo que no a Gerardo Morales. Es decir, la alianza de Cambiemos sacó el 40% de los votos en Jujuy. Con un 60% de electores. Sí, 60, un poquito más. Sí, 63 creo que fue, pero con ese porcentaje de electores. Si vamos a tomar el 100% del padrón, baja mucho más. El 26 lo votó. Baja un 26, un 27% que votó al gobierno. Pero bueno, nos quedará la duda de los que no fueron a votar. Pero mínimamente el 60% de los jujeños le dijo que no está de acuerdo con el gobierno provincial, que no está de acuerdo con el rumbo del gobierno y el rumbo que ha tomado la provincia, y por algún motivo o por diversos motivos ese 60% no ha logrado confluir en un frente opositor al gobierno. Y yo creo que, entre otras cosas, se debe a que no todos están convencidos de ser oposición, o no todos pueden ser oposición. Creo que ahí está el meollo de la cuestión.
Por lo cual cuando nosotros nos paramos como oposición al gobierno provincial, a algunos compañeros no les gusta. No, pero hay un punto, ¿no? Y acá me pongo del lado del ciudadano de a pie. Cuando yo veo esto que pasa en el Frente de Todos, PJ, todo esto, cuando veo lo que pasa dentro de la Alianza Cambiemos, porque no es muy distinto, y digo yo, ¿y de mí quién se ocupa? ¿No? La veo a la política dedicada a solucionar los problemas de los políticos. ¿Y de mí quién se ocupa? Nosotros tenemos un claro mandato, que es lo que hemos venido ejerciendo, que es defender los intereses de todos los jujeños, defender a Jujuy en el rol que nos ha dado la sociedad de ser oposición al gobierno de Gerardo Morales. Y en ese rol hemos venido trabajando siempre y hemos sido coherentes desde el año que nos tocó asumir hasta hoy. Creo yo que ahí es donde están las diferencias y ahí es donde nosotros no podemos claudicar sobre pretexto de agradar a nadie. Es decir, nosotros tenemos que trabajar por el mandato que nos dio la sociedad, que es ponerle un freno, controlar al gobierno provincial de Gerardo Morales, criticar las cosas que no nos gustan, decir y estar ahí observando cada detalle para que no sucedan abusos, para que no sucedan los atropellos, para que se corrijan las cosas que hay que corregir. Yo tomo punto de partida 10 de diciembre del 2015, a hoy, 6 años de Morales. ¿Qué ha pasado en estos 6 años en Jujuy? ¿Ha evolucionado? ¿Está estancada? ¿Ha involucionado? Hay un dato que se suele tomar como resultado de gobierno, de todos los gobiernos, es que incluso se lo puso como objetivo Gerardo Morales, que es el dato de la pobreza. El dato de la pobreza no lo dice Juan Cardoso, está en la DIPEC, está en el INDEC. Gerardo Morales recibe la provincia con un 25% de pobreza. Números de oficiales. Oficiales del primer trimestre del año 2016. Con esos números recibe este gobierno con 25% de pobreza, que ya era muy criticable y ya era un problema en Jujuy. ¿Sabe cuánto hay de pobreza hoy en Jujuy? Y hay números extraoficiales que hablan de un 60%. Extraoficiales. Los oficiales hoy están en 42,5. O sea, duplicó. Así es. Si usted lo transforma en porcentaje, hay un 65% más de pobres en Jujuy que en 2016. ¿Le un puedo 65%. ¿Le puedo hacer una pregunta difícil? Cuando uno ve los resultados de la pobreza, no hay más que discutir. Está clara la ineficiencia del gobierno provincial. Le doy un dato más. ¿Sabe, comparado a nivel nacional? Sí. La nación, del año 2016 hasta hoy, aumentó un 34% la pobreza. En Jujuy el doble. Ahora le hago una pregunta difícil, muy difícil. ¿Cuánto es la deuda externa en Jujuy? Mire. No, en serio, porque la verdad es que es una gran incógnita que tengo. Nosotros nos hemos cansado de pedir informes, de hacer las averiguaciones, de interpelar a los funcionarios provinciales. A ciencia cierta, al día de hoy, no sabemos cuánto es el stock de la deuda de la provincia de Jujuy. Por las estimaciones que tenemos, por los datos que hemos ido atando cabos, esa deuda está por arriba de los 1.000 millones de dólares en la provincia de Jujuy. Ahora, ¿cómo se paga semejante deuda? Otro dato sí, que sí tenemos, cómo salió, digamos, cómo empezó el gobierno. El gobierno de Morales empezó su gestión con una deuda en dólares que no superaba los 2 o 3 millones de dólares. ¿Con quién era esa deuda en dólares? No recuerdo bien, pero en definitiva estaba y está en los papeles declarados, en las cuentas del Estado, que tenían 2 o 3 millones de dólares de deuda en moneda extranjera. Hoy estimamos que superamos los 1.000 millones. ¿Por qué siempre acá, en estas cuestiones de números, siempre se estima, siempre se supone, con todo, si pregunto, ¿cuánto es el crédito de Girsu? Y más o menos se estima. ¿Qué pasa acá? Que todo es estimativo. Todo es estimativo, no les cuesta poner los números sobre la mesa
Y yo los entiendo, no los comparto, pero los entiendo. Cuando uno ve que han multiplicado por 1000 la deuda en dólares de la provincia, y si usted me dice que, bueno, nos hemos endeudado, pero Jujuy ha cambiado radicalmente, pero no, han duplicado la pobreza en Jujuy. La pobreza aumentó un 65% en Jujuy, entonces encima que tomamos deuda, encima que se encararon endeudamiento en moneda internacional, la realidad de los jujeños ha empeorado. El otro día conversaba con el señor José Chocobar, que tiene una de estas organizaciones sociales, y le preguntaba en dónde él veía que había crecido más la demanda de merenderos y comedores. Y él me dice, sin lugar a duda, en la zona de Monterrico. Entonces digo, Monterrico. Y ahí le encontré la explicación. Jujuy en estos 6 años perdió 10.000 hectáreas de tabaco. 10.000 hectáreas que se fueron a Salta, no que se fumaron en el aire, se fueron a Salta. Entonces esas 10.000 hectáreas de trabajo han empujado gente a niveles de pobreza tremendos. Así es. Y estamos hablando de un rubro. Así es. Vamos hablemos con las pymes. La realidad de las pymes de Jujuy es agobiante, es desesperante. Todos los días cierran pymes, que son las que dan trabajo en el día a día. Es decir, no miremos los grandes proyectos productivos, las grandes empresas. Las pymes que tienen 5, 10, 15, 20, 30 empleados. Y menos también. En su gran mayoría, la que no redujo, tuvo que cerrar. Ahora, usted me habla de las pymes, ¿no? Y Jujuy sigue siendo un lugar hostil para la actividad privada. Absolutamente hostil. Un ejemplo. El Estado pone una empresa embotelladora de agua que le hace competencia desleal a varias, 4 o 5 pymes en la provincia que se dedican a eso. Es fácil ser CEO con la guita del Estado, ¿no? Pero además, un proyecto que debieron haber incentivado al sector privado para que lo haga, con créditos blandos, con facilidades, o incluso hasta con tecnología, pero ¿qué necesidad tenía el Estado provincial de encarar un proyecto comercial de agua? ¿Sabe cuál es? Dar espacio a algunos dirigentes que tenían el sueño de ser CEOs. La excusa en su momento fue, no, porque cuando la provincia tiene problema de agua, no alcanza el suministro de botellas de agua para esas crisis. Y hemos visto hace no muy poco, hace un par de semanas, que las botellas de Suma no aparecían. Tampoco. Y estaba cortada el agua en gran parte de la provincia. Y hay lugares con una semana sin agua. Caraunco, 6 días sin agua. Así por es. Citar un lugar. Así es. Y yo no he visto camiones de Suma llegando. de Suma llegando para abastecer a la población. ¿Qué espera del discurso del gobernador? Cuando usted se siente en su escaño, ¿qué espera escuchar? Yo espero que haya una verdadera rendición de cuentas. Una verdadera rendición de cuentas que nos diga qué está pasando con las finanzas provinciales, por qué los sueldos vienen muy por atrás a la inflación, los sueldos estatales, qué pasó con las viviendas que prometió y no están, qué pasó con todos los proyectos productivos que vienen prometiendo año a año y los desempolvan en las aperturas de sesiones y hoy no están. ¿Qué pasó con el Jujuy interconectado? ¿Qué pasó con las cámaras de seguridad? Jujuy asiste y reactiva. Jujuy asiste y reactiva. ¿Qué fue del plan de emergencia? ¿Se acuerda del plan de emergencia? Mucho dinero había, ¿eh? Mucho dinero. ¿Qué pasó con eso? Creo que en casi todas las áreas no se han cumplido las metas que ellos mismos se han puesto. Eso es lo que esperamos, una verdadera rendición de cuentas. Ahora, ¿qué cree que va a escuchar? Una cosa es lo que anhelamos y otra cosa es lo que... Yo lo que puedo deducir es que hasta ahora no han sincerado las cuentas, no veo por qué la vayan a sincerar ahora. No han sincerado... ¿Un discurso de campaña? No han sincerado los fracasos que han tenido hasta ahora en la gestión, no veo por qué lo vayan a sincerar. Veo un gobernador que tiene la cabeza puesta
en Buenos Aires en hacer su campaña presidencial y olvidándose de su función, que es la responsabilidad de conducir los destinos de esta provincia. Gracias, diputado, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos el lunes acá para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.